Estamos gozosos porque la palabra del Señor se cumple todo el tiempo y muchas veces nosotros estamos esperando una palabra de Dios y esa palabra viene a nosotros como fe, como fuego. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una porción. Antes vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación de esta palabra para que podamos entender la palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Padre Dios, yo te doy gracias porque tú nos llevas a la intimidad de tu espíritu para entender lo que tú quieras decirnos a nosotros, a mí y a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, te quiero dar toda la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tú desde este momento y desde antes, Señor, empezaste a operar en cada uno de mis hermanos. Algunos de ellos fueron conmovidos en su habitación desde muy tempranos y tu palabra ha sido una revelación sobre ellos. Por eso, Padre, estamos sujetos a tu Espíritu y a tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La porción que vamos a leer está en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, y antes de leerles, les cuento un poquito porque habla de Eliseo, un profeta. Siempre tenemos algún personaje de estos que nos impacta en nuestras vidas. Cuando escuchamos apóstoles en días anteriores, hablamos de Pedro, también hemos hablado de Pablo, pero hoy vamos a hablar de un profeta llamado Eliseo. ¿Y quién era un poquito como para entrar en el tema? Eliseo. Eliseo, un hombre que fue llamado de parte de Dios por medio de otro profeta que fue indicado por el Espíritu, y ese otro profeta era el profeta Elías. Y cuando Elías fue por mandato de Dios a llamar a Eliseo, que sea el continuador del proyecto divino de Dios, Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando en el campo, estaba haciendo sus quehaceres. Podría decir que Eliseo sería como alguno de nosotros que quizás estamos diciendo: Señor, yo quiero que me llames a servirte, y a veces parece increíble que venga el profeta y te diga: hoy tienes que romper este yugo que tienen tus animales, tienes que matar el becerro o el animal o el que estaba el buey, y hacer una fiesta porque no vas a trabajar más con esto. Cuando Dios te llama dejando muchas cosas para darte otras mejores. Amén. Y en el caso de Pedro, como dijimos días atrás, cuando hablamos de Pedro, él estaba pescando, y después de que Dios le demostró que su mano marcaba el bien y la prosperidad, le dijo: bueno, hasta aquí vistes, ahora yo te haré pescador de hombres. Ya ahora no vas a salir a pescar con tu nave, sino que vas a dejar todo esto y me vas a seguir. Bueno, Eliseo tuvo un llamado muy parecido, porque él estaba trabajando, él estaba arando la tierra con un buey, con el arado, y estaba haciendo el trabajo que Dios le encomienda a los seres humanos que queremos comer. Es decir, Dios dijo que aquel que no trabaja, no hay que trabajar. Entonces, si alguno no trabaja, ya sea porque se quedó sin trabajo o quizás porque tenga esa inspiración de quedarse tranquilo, yo lo voy a animar que no se quede tan tranquilo, que busque trabajo. Amén. Bien, pero Eliseo estaba trabajando, estaba arando la tierra, estaba haciendo algo, y estaba en un lugar que se llamaba Abel Mejola, que significa el estanque del gozo, un lugar donde los cristianos, cuando adoramos a Dios, sentimos como una paz. ¿No es cierto que a veces cuando entramos a un lugar donde encontramos el oasis de su presencia, empezamos a sentir paz y decimos: oh Señor, yo hoy quiero ponerme a cuenta contigo y quiero empezar de nuevo? Y empezamos a decir: Señor, te entrego esto, te entrego aquello, pero hoy yo quiero estar en paz contigo. Amén. Hoy vamos a participar del pan y la copa, aquellos que estamos bautizados, y para hacerlo también tenemos que estar en paz. Amén. No es que lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos sabiendo conscientemente que adoramos a Dios, pero también
recordamos el pan y la copa como símbolo de la presencia de Dios en nosotros, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Eliseo fue llamado al servicio, a ser un profeta, y Dios lo fue usando después de que fue llamado. Ustedes recuerdan un poquito la historia, cuando él quería seguir a Elías, y Elías lo llamó, sí, ven, tú tienes que dejar el trabajo, ahora vas a ser el profeta. Pero Eliseo no quiso solamente dejar el trabajo, dijo, no te voy a dejar, vive mi alma, que te voy a perseguir. Y en un momento dado le pregunta a Elías, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero el doble de lo que tú tienes, le dice Eliseo. Es decir, creo que el doble significa ser el final de uno y el comienzo de otro. Estoy seguro que muchos de ustedes van a poder recibir el doble de lo que tengo yo, porque es el legado que nos corresponde a nosotros como pastores, darle que ustedes continúen la obra de Dios. Amén. Bien, acá pasa que Eliseo empieza a caminar y empieza, después de haber sido arrebatado Elías, y empieza a tener una serie de milagros. Y justamente hoy hizo referencia el hermano Humberto. El capítulo 4, la Biblia cuenta la historia de una mujer. Y también en el capítulo 4 habla de la historia de un general llamado Naamán. De eso se trata un poquito el tema de esta mañana. Muy parecido quizás a lo que hablamos la semana anterior, pero dice así, vamos a leer un poquito para que ustedes sepan de qué se trata. Versículo 1 dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga conmigo, temeroso de Jehová. Antes de continuar, quiero explicar qué es un temeroso de Jehová. Lo más grave que nos pueda pasar a nosotros es perder el temor. Lo más grave significa que una persona que no tiene temor de Dios ha perdido la conexión. Cuento esto para que ustedes sepan de qué se trata. Cada reunión que nosotros venimos, muchas personas vienen reconciliándose con Dios, restaurando esa conexión. Porque ser temeroso de Dios no es simplemente tener en cuenta los mandamientos, sino que mi pensamiento está conectado a la acción directa con Dios. Es decir, paso a repasar. Una persona temerosa de Dios es la que recibe la sugerencia del Espíritu que dice, no hagas esto. Pero muchas veces nosotros lo hacemos igual. Por ejemplo, vamos a ser más simple o vamos a ser menos incisivo, pero a veces también esto refiere a esto. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo te sugiere cosas como no mires esto, no hagas aquello, no escuches lo otro, es porque Dios está haciendo notar en tu vida. Cuando tú resistes esa voz, estás perdiendo la conexión. Algunas personas que han venido acá han vuelto a tomar esa conexión. El Espíritu Santo nos dio a nosotros esa unción de avivamientos, de restauración. Es decir, eso significa que alguien que está apagado abra nuevamente esa conexión y se conecte en el Espíritu. Alguien debe estar pensando, este está muy loco. De hecho que lo estoy, pero para Cristo. Amén. Ahora, esta conexión, ¿qué me da a mí? Me genera un entendimiento por un lado y por otro una respuesta inmediata de que no puedo caminar sin el Espíritu. De que no puedo tomar decisiones sin el Espíritu. Y eso me transforma a mí una persona temerosa de Dios. ¿Lo va entendiendo? Ahora, vamos a ir al pasado, no muy lejos de ayer. ¿Cuántas veces perdiste el temor de Dios? Quizás por un enojo o por un comentario o por un pensamiento en tu corazón que te ha hecho engañoso y que después no pudiste restaurarlo. De hecho, que muchas veces pensamos mal de alguien
Y no nos atrevemos a decir, mira, quiero decirte, perdóname, porque estuve pensando mal de vos. Porque el diablo dice así, el diablo, no Dios. El hombre es amo de sus pensamientos y es esclavo de sus dichos. Eso es mentira del diablo. Aun cuando usted piensa mal, es esclavo aún de sus pensamientos. La Biblia dice, todo lo bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Amén. Este hombre había muerto, dice las Escrituras, y era temeroso de Dios, de Jehová. Dice más, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Antiguamente, cuando alguien debía algo, como no quería pagar mano de obra, le tomaba un hijo de esclavo y ya está. Vas a hacer, te doy comida, pero vas a trabajar para mí. No hay sueldo. Así que hoy vivimos una libertad que no existía antes. El tiempo de la esclavitud ya pasó, ¿no es cierto? Pero acá entendamos que no hay derechos humanos, sino que hay ciertos derechos de aquel entonces. Y Eliseo le dijo, versículo 2, ¿qué te haré yo? Declárame ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Podemos predicar de la vasija de aceite también. Pero fíjese lo que dice acá. Versículo 5, él le dijo, ve y pide para ti vasijas, con ese final, prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas, es decir, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté lleno, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Primera experiencia que podemos contar en esta mañana, capítulo 4, una mujer que pierde a su esposo, tiene 2 hijos, le quieren tomar a sus hijos de esclavos porque tenían deuda a su esposo, era temeroso de Dios pero tenía deudas. La solución, el Espíritu Santo le dio sabiduría al profeta y le dijo, ve, enciérrate en tu casa, consigue, ¿qué es lo que tienes? Tengo una vasijita de aceite. Bueno, consíguete muchas vasijas. El aceite es un producto caro, no de ahora, de siempre. ¿Por qué? Porque sale del girasol o sale de otras semillas, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Se utiliza para cocinar, se utiliza para la vida, se utiliza para conservar, se utiliza para muchas cosas. Inclusive para las heridas. Era medicina, el aceite habla de medicina en las Escrituras. Pero yo les cuento esto, esta mujer tenía una vasija de aceite nada más. Entonces dijo, ve y busca todas las que puedas. Y Dios hizo un milagro de provisión, un milagro de multiplicación en esta mujer, como los que hizo el Señor Jesús cuando ponía los peces en la canasta y se multiplicaba y les dio de comer a 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, es decir, 20.000 personas como mínimo. Amén. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios hace milagro de provisión a través de ¿qué? De la obediencia. ¿Qué hizo ella? Se encerró, como le dijo el profeta, y ahí agarró todas las vasijas que podía, le fue metiendo aceite, y cada vez que metía aceite no se acababa el aceite. Esto es extraño para nosotros, pero es multiplicador. Y esto mismo pasa en la iglesia. Muchas veces vos no vas a saber, cuando tú eres fiel, porque la fidelidad es obediencia, cómo Dios te multiplica. Y vas a empezar a ver, ¿por qué? ¿De dónde me salió esto? Más y más y más, porque Dios multiplica
a los que son fieles, a los que obedecen. Amén. Primer milagro habla de obediencia y multiplicación. Vamos a ver el segundo milagro. Versículo 8 dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comience, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candeleros, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aposento es una cama, por las dudas quiero explicarles, una habitación. Entonces dijo a Giezi, Giezi es el criado de Eliseo, a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido ya es viejo. ¿Qué problema? Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazará un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a la madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¡Wow! Tremendo. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella le respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios y al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Paro hasta aquí, después vamos a seguir leyendo para repasar y entender un poquito más. Primer secuencia, primer tema que tomamos, o mejor dicho, milagro, fue el de la provisión. Segundo, una mujer importante. Importante significaba una mujer que tenía campos, una mujer trabajadora, una mujer que ordenaba, que organizaba. Eso era una mujer importante. No era una mujer solamente sumisa, sino que tenía capacidad para producir y hacer cosas. Ella preparó un lugar para el profeta de Dios, el varón de Dios. Lo invitaba a comer, comía, y el marido descubre o ve en él que no era cualquier hombre, sino que era un profeta, que era un hombre de Dios. Entonces preparó un lugar, una cama, un aposento, como bien leímos, con candelero, todo, una habitación, vamos a decirlo así. Y cuando se acerca la sunamita al profeta, el profeta pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Nada. Ella no tenía necesidad de nada, pero el criado le dijo: mire, el marido es viejo. ¿A qué se refería un hombre que tendría 70, 80 años?
y no tienen hijos. Aparte, si el marido es viejo, seguramente ella tendría más o menos la misma edad. Por eso dije, bueno, problema. Segundo milagro, cuando él la ve, le dice, mujer, de aquí a un año vas a tener un hijo, lo abrazarás. Ella dijo, no te burles de mí. Y al año ella concibió, tuvo un hijo en brazos. Pero pasó el tiempo y ese niño que era pequeño creció y estaba en el campo con su padre trabajando, labrando la tierra. Y le empezó a doler la cabeza, como vaya a ver, tendría algún problema neuronal o cerebral, vaya a ver. La cuestión es que el chico le dolía tanto la cabeza y dice, ve con tu madre. Va con la madre y cuando va con la madre se posa en sus rodillas y el niño muere. Lo que primero pensó esta mujer, voy a ponerlo en la cama del profeta. Lo puso en la cama del profeta y no le dijo ni a su esposo siquiera, sino a su criado, prepara un asna que quiero ir al encuentro del profeta. Y cuando se fue acercando al profeta, el siervo del profeta, Giesi, observa que viene y le dice, ve y pregúntale cómo está. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien? ¿Tú estás bien? ¿Está bien tu hijo? Y acá tenemos una respuesta que a mí me interesa compartir con todos ustedes, que tiene que ver con la acción de la fe. Ella sabía que iba a ir al profeta y su hijo, aún estando muerto, iba a resucitar. Ella sabía que si veía a ese profeta, que una vez le dijo, tu hijo, vas a tener un hijo, ese mismo profeta iba a hacer un milagro. Cuando leemos esta porción, hasta aquí entendimos que él preguntó solamente, pero ella sabía, tenía la fe cuando dijo bien. Nosotros tenemos un pastor que ustedes conocen en Mar del Plata y cada vez que le pregunto, ¿cómo andas? Bendecido. El desearse bien por el poder de la palabra hacia nosotros mismos y hacia los demás genera bien, porque hay poder en la palabra. Amén. Y miren lo que pasa, como para terminar esta parte, ¿no? Dice bien, versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, es decir, se tiró de los pies, y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está amargada y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlaras de mí? Le reclamó, ¿sí? Y más, entonces le dijo a él a Giesi, ciñe tus lomos y toma un báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le responda, pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y fue Giesi y hizo eso, pero no pasó nada, mire. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así que se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Entonces, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió.
son 2 milagros, hay más milagros. Yo le iba a contar el de Naamán, pero se va a extender demasiado. Y yo quiero contarles esto. Todos estos milagros que Dios hizo a través del profeta, como los que contamos la semana anterior de los apóstoles, los milagros son acciones de obediencia. Es decir, como Jesús vio a Pedro en la barca, él había caminado sobre el agua, y cuando Pedro observa, ellos pensaban que era un fantasma. Pero cuando Pedro se acerca y dice, tú eres Jesús, si eres Jesús a que yo camine, el Señor le dijo, ven, y Pedro caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Se hundió, pero se volvió a levantar, lo volvió a levantar el Señor. Pregunta, ¿qué es lo que vio Dios en Pedro? Segunda pregunta, ¿qué es lo que vio Dios en la tsunamita? Vio no solamente el cuerpo, vio la fe. Cuando tú vienes a Cristo y no tienes fe, Dios no te observa. Dios está observando a aquellos que emiten la fe creyendo que algo les va a pasar. Aquellos que dicen, yo quiero que algo me pase en esta mañana. Aquellos que dicen, yo quiero ser transformado. Esta tsunamita miró. Sabía que aquel que le había profetizado tener un hijo, también ese podía darle también la vida a su propio hijo. Pero Eliseo observó que esta mujer estaba en amargura, en tristeza. Y le reclamó, no te dije que no te burles de mí. Yo no te pedí un hijo para que se me muera. Algo así. Entonces lo primero que hace Eliseo es mandar a su criado, a ver si podía el criado. Claro que el criado de él, si ustedes siguen leyendo, era como aquellos que ni siquiera creen en lo que tienen. El criado fue, puso el báculo tal cual le dijo, pero no pasó nada. No se despertó. Y tuvo que ir él. Porque es importante que no solamente el que ora tenga fe, sino también el que reciba tenga fe. Es importante creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Es importante porque si tú no lo crees, Dios no lo hará. Podemos estar aquí todo el tiempo, hablarles de la conexión en el Espíritu, hablarles de la relación con Dios. Pero si tú no tienes fe, nada va a pasar en tu vida. En una oportunidad, Pedro viajaba con el Señor Jesús en una barca y cuando llega a las orillas lo recibe un maestro de la ley, un hombre llamado Jairo. Dice, Jesús, mi hija se está muriendo. Jesús no dudó. Cuando hay una necesidad y alguien viene, Jesús no dice, bueno, vamos, dijo. Pero en ese camino se corta porque viene la multitud abrazando al Señor Jesús, queriendo tocarle, queriendo preguntarle, vieron los niños siempre se corren delante de las personas, es como que el atractivo, la unción trae siempre a los niños. Cuando una persona ungida, los niños pasan siempre por delante, no sé cómo hacen, pero llegan al apóstol, al profeta, pero en este caso al Señor Jesús. Y dice que las multitudes apretaban a Jesús, caminaban y él no tenía guardaespaldas, pero tenía 12 discípulos intentando frenar las multitudes. Y en eso, ¿qué pasó? Una mujer debilitada, enferma, hacía 12 años que tenía cáncer o tendría pérdida de sangre en su cuerpo. Ella había gastado todo. Pero dijo, si yo pudiera tocar aunque sea el manto de Jesús, voy a ser sana. De hecho que ella lo intentó, ya no tendría fuerza, sería muy débil, muy flaquita quizás. Hizo lo posible y la vio arrastrada en mi visión, intentando tocar el manto de Jesús. Pero cuando lo tocó, apenas tocó el borde de sus mantos, el Señor se paró y miró alrededor, como que él sabía que alguien vino a tocarle. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, como nosotros muchas veces que estamos en una reunión, que estamos esperando que termine porque
Pedro estaba apurado por ir a la casa de Jairo. Seguramente sería tipo mediodía. Dice, bueno, vamos de un toque y después vamos a comer. Algo así podría haber sido lo que le pasó a Pedro. Pero Pedro fue el que saltó y dijo, Señor, todos estamos tocando. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? Si todos estamos alrededor tuyo, tocando, él defendiendo lo que él no tenía. Sin embargo, dice el Señor Jesús, no, Pedro, no entendiste. Yo sé que alguien vino a tocarme, porque salió poder de mí. Y cuando tú vienes a una reunión como estas, cuando tú vas a tocar a Jesús, ya sea por tu mirada o por tus manos, el poder de Dios va hacia tu vida. El poder de Dios va hacia ti. Tú podrás decir, ¿quién me ha tocado? Dirá el Señor. Señor Jesús está pasando por aquí. Y donde Él toca, todo se transforma. ¿Qué vio Jesús en esta mujer? Ella dijo, yo Señor, yo te he tocado. Temblorosa en el piso dijo, Señor Jesús dice, hija, tu fe te ha hecho salva de este azote. Cuando tú quieres tocar a Dios, tienes que venir con fe. Ahora le cuento esto, con esto termino. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice la palabra, y dice más, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice más, la fe viene hacia mí, se elabora en mí y en mí genera una orden que debo obedecer para ser bendecido. Es decir, cuando Dios me habla, interiormente dice el Espíritu Santo lo que debo hacer. ¿Cuántas veces Dios te habló y tú no quisiste moverte? Dijiste, no, mejor no, hoy no, otro día, otro domingo. Oh, no, mejor no, que pase otro. Pero el Espíritu Santo cuando te habla y tú tienes el fuego de su presencia que te dice, ve al altar. Deja lo que estás haciendo y ve al altar. Pues ahí es donde la fe se transforma en fe en acción. Cuando tú obedeces, entonces Dios hace los milagros. Amén. Esta mañana hemos escuchado el mensaje de la tsunamita, hemos escuchado el mensaje de otra mujer. Podríamos haber sumado mensajes, porque de cada mensaje tenemos una experiencia que nos transforma. Hemos compartido el pensamiento de la mujer que tenía flujo de sangre, hemos compartido el pensamiento de Pedro. ¿Cuántas veces somos como Pedro? Jesús dijo, hoy voy a hacer un milagro, y vos estás pensando en otra cosa. Te dije que voy a hacer un milagro. No había escuchado bien. Pero si tú no estás preparado para tu milagro, es decir, preparado significa que lo mires con fe, ese milagro no va a llegar nunca. Pero si tú miras con fe el milagro, la mano del Señor viene sobre tu vida y te transformará. Tremendo, cuando el Espíritu Santo nos transforma, cambia todo, nuestra esencia, nuestro pensamiento. Termino con esto. Cuando nosotros partimos el pan es símbolo del cuerpo de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después dice, hagan esto en mi memoria. Es decir, que nosotros también compartamos el cuerpo. Obviamente lo hacemos con la simbología de partir el pan, pero en realidad significa partir mi orgullo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Cuando yo hago esto en memoria de Cristo, hago esto, significa que yo también debo partirme. ¿Qué es lo que hizo Cristo para que el pan o este símbolo podamos partir? Es que Él se humilló. Es que Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Es que Él dijo, hago esto para que el que cree en mí sea un cuerpo.
Y cuando partimos el pan, realmente lo que estamos haciendo, partir nuestro orgullo, creer lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros hacer lo mismo. Amén. Cuando tomamos de la copa, dice, es el fruto de la vid. Es simbólico, por supuesto, no estamos... Pero que la simbología, representa la sangre de Cristo. Cuando vimos a Jesús bajar del monte hacia el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús venía caminando con sinceridad, venía porque tenía que hacer esto. Y Juan el Bautista vio a Jesús y en las multitudes que estaban ahí rodeando a Juan el Bautista, porque él estaba bautizando para arrepentimiento, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahora la ley no los podía quitar, solamente era como este mantel. La ley cubría, pero no podía quitar. Era necesario el sacrificio de alguien muy puro para que por su sangre seamos salvos, libres de una vez y para siempre. En la ley cuenta que habían pecados de muerte y pecados no de muerte, que de hecho siguen estando, nada más que en la ley, cuando vos cometías un pecado de muerte, tenías pena de muerte, ejecutada por la ley de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Si no eran pecados de muerte, la sangre de los machos, cabríos y de los becerros cubrían. Los pecados seguían estando abajo. Por eso una vez por año tenían que hacer nuevamente sacrificios y recordar los pecados que había cometido el pueblo. Pero si era un pecado de muerte, debieras morir y primero hacer un sacrificio. Aún así, cuando Cristo murió, Él descendió a los infiernos, peleó contra Satanás, marcó la frente de la serpiente, Satanás, le quitó las llaves del infierno y libertó a los cautivos que estaban aún en el seno de Abraham, que eran los salvos, pero ellos necesitaban la redención de Cristo. ¿Me oyó bien? Si usted no cree en Cristo, está bajo condenación. Cristo no es un popular, Cristo es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Cuando nosotros participamos de la sangre, creemos que esa sangre es la que limpió nuestro corazón y que nos santifica. Todo lo que les estoy contando es por la fe. Tenemos que ir por la fe en Cristo a la fuente de nuestra salvación, que es Jesús. Por la fe partimos el pan y por la fe tomamos de la copa. Pero si alguien no está bien porque está en una situación de pecado, no puede participar. Diga que le recomiendo no lo haga. La Biblia dice que si usted está en pecado, será culpable de la muerte de Cristo, pero no como Salvador, sino como condenación. Y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. La verdad es que si el Señor Jesús viniera ahora a buscar a su iglesia y yo estoy en pecado, les aseguro que me voy a quedar. Entonces Dios me dice, arregla tu cuenta antes. Cada vez que partimos del pan, es como que hacemos un autoexamen de nuestra vida y decimos, Señor, yo te ruego que tú me santifiques, me cambies. Pero aún así, no lo tengo que hacer una vez por mes, sino todo el tiempo. Tengo que vivir en santidad. Porque por eso el Señor Jesús dice, cuidad vosotros la salvación con temor y también con temblor. Ahora, con esto concluyo. A veces guardamos en nuestro corazón ira, enojo, engaños. Y partimos el pan como si estuviéramos bien. ¿Qué van a decir de mí?
Es más, creemos que si la causa y efecto no se produce en la tierra, es que tan malo no debo ser. Pero en verdad es que cuando nosotros pecamos voluntariamente, pisoteamos al Hijo de Dios y tomamos por inmunda la sangre del pacto. ¿Me entiende? Y tiene que haber un verdadero arrepentimiento para que Dios nos limpie. La mayoría de ustedes son cristianos, salvos. Creo que no hay estos casos que estoy diciendo, no deben pasar por aquí. Pero si usted hoy, en esta mañana, tiene algo del cual se quiere arrepentir y cambiar, puede decir: Señor, cámbiame. Si usted en esta mañana quiere decir: yo quiero ser salvo, porque si Cristo viene ahora, para poder ir con Él tengo que estar en conciliación de fe. Es decir, debo creer en Jesús y debo pedir que Él me limpie mi corazón. La tsunamita al principio fue desafiada por el profeta y Dios cumplió. Al año tuvo un hijo, pero ella sabía que Dios iba a hacer algo más, y en esto surge la muerte de su propio hijo. Esperó ver al profeta porque sabía que el que le dio esa información no era cualquier hombre, un hombre de Dios. La otra mujer judía, que le iban a tomar sus bienes, y más que sus bienes, sus hijos como esclavos o siervos, no sabía cómo resolver, pero Dios vino y proveyó a través del profeta. Haz lo que te digo. Enciérrate en tu casa, llena vasijas y el aceite no se va a acabar, y cuando se te terminen las vasijas, entonces ahí se terminará. Y yo te voy a decir que todos estos actos de fe son no mágicos, son provisión de Dios. Dios quiere proveerte salvación. Si tú viniste hoy aquí y quieres decir: Señor, quiero que me cambies, me perdones mis pecados, yo te voy a decir: Dios te perdona tus pecados, pero tienes que venir con fe. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra de Dios, y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces yo le voy a invitar que ahora nos pongamos de pie, vamos a orar. Y si tu corazón declara que tú tienes pecado, le puedas pedir perdón a Dios. Yo voy a hacer una oración, después voy a invitar a Matías, Alejandro, que puedan pasar para orar por el pan y la copa, pero yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración. Cerra tus ojos, y si ves que en tu corazón hay pecado, amargura, quizás quieras decirle: Señor, entra en mi corazón, yo no quiero escapar esta oportunidad. Puedas orar conmigo, decir: Señor, entra en mi corazón, te pido perdón por mis pecados. No pierdas, Dios es oportuno. La Biblia dice que Él está cercano a aquellos que le invocan. Si usted le invoca en esta mañana, el Espíritu de Dios va sobre usted. Solamente debes creerlo. Ora conmigo. Señor y Dios, te pido perdón por mis pecados. Examíname. Mira si hay perversión, si hay pecado. Señor, si tengo un corazón engañoso, yo te pido perdón, Dios mío, que tú me hagas una nueva criatura. Señor, no quiero participar de la copa en pecado. Y sé que si tengo que confesar algo, lo haré ahora mismo. Pero por sobre todas las cosas, quiero tu perdón. Tu perdón es lo primero. Necesito tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.